Este fin de semana es para ti. Es una oportunidad para retirarte de tu vida por unos pocos días y alejarte de la constante estimulación del entorno externo que constantemente te recuerda quién crees que eres como personalidad. Es una oportunidad para separarte de las personas que conoces, los lugares que frecuentas y las cosas que haces a la misma hora cada día. El tiempo suficiente para que recuerdes lo que en el fondo ya sabes. Cada vez que aprendes algo nuevo, creas nuevas conexiones en tu cerebro. Eso es aprender, forjar nuevas conexiones sinápticas. El premio Nobel Eric Kandel descubrió en el año 2000 que cuando una persona aprende solo un dato nuevo, duplica el número de conexiones en su cerebro de 1.300 a 2.600. Es decir, hay evidencia física del aprendizaje. Son huellas de conciencia. Pero si esa información no se repasa, si no se reflexiona sobre ella, esas conexiones se debilitan en pocas horas o días. Todo este conocimiento, esta filosofía, esta teoría, estos datos intelectuales, esta información científico-espiritual, comienza a transformarte físicamente. Pero esa información es para que hagas algo con ella. Cuando la aplicas, la personalizas, la practicas, cuando encarnas esa filosofía, estás obligado a cambiar tu comportamiento y hacer algo diferente. Si logras que tus acciones coincidan con tus intenciones, que tus actos reflejen tus pensamientos, si tu mente y tu cuerpo comienzan a trabajar juntos, entonces experimentarás algo nuevo. Cuando estás en medio de una experiencia, tus 5 sentidos te conectan con el mundo exterior. Y mientras ves, hueles, saboreas, tocas y escuchas, toda esa información regresa a tu cerebro y redes de neuronas comienzan a organizarse. Enriquecen lo que antes era solo teoría. Y justo en ese instante, tu cerebro genera una sustancia química, una emoción. Ese es el momento en el que sientes abundancia, salud, liderazgo, paciencia. Estás enseñándole a tu cuerpo emocionalmente lo que tu mente ya entendió intelectualmente. Porque el conocimiento es para la mente, pero la experiencia es para el cuerpo. Y cuando eso ocurre, estás encarnando la verdad de esa filosofía. Estás literalmente activando nuevos genes y reescribiendo tu programación biológica. Estás instruyendo químicamente a tu cuerpo para que comprenda lo que tu mente ya ha comprendido. Si lo hiciste una vez, puedes repetirlo. Y si repites una experiencia varias veces, estás condicionando neuroquímicamente tu mente y tu cuerpo para trabajar como uno solo. Cuando el cuerpo sabe hacerlo tan bien como la mente, el cuerpo se convierte en la mente. Es algo natural, automático. Eres tú. Lo has practicado tanto que ya no necesitas pensar en ello. Sabes cómo hacerlo, aunque no sepas exactamente cómo lo sabes. Es como un programa subconsciente que recuerda un orden interno más poderoso que cualquier condición externa. Y eso significa que estás comenzando a dominar esa filosofía. Entonces, nuestro camino es pasar de filósofos a iniciados, y de iniciados a maestros. Ir del conocimiento a la experiencia, y de la experiencia a la sabiduría. De la mente al cuerpo, al alma. Del pensamiento
a la acción, al ser. Aprenderlo con la cabeza, practicarlo con las manos y saberlo con el corazón. Tú y yo ya tenemos todo el equipo biológico y neurológico para lograrlo. Y estamos en una época donde no basta con saber, es tiempo de saber cómo. La ciencia, hoy, se ha convertido en el lenguaje contemporáneo del misticismo. La ciencia desmitifica lo místico. Cuando se habla de religión, cultura o tradición, se divide al público, pero la ciencia une. Y si juntas un poco de física cuántica, neurociencia, neuroendocrinología, psiconeuroinmunología y epigenética, todos esos campos apuntan a una sola cosa: posibilidad. La nueva ciencia nos muestra que no estamos condenados por nuestros genes, ni estamos cableados para ser de una sola manera por el resto de nuestras vidas. Somos maravillas de adaptabilidad y cambio. El problema es que la mayoría de personas esperan una crisis, un trauma, una enfermedad, un diagnóstico, una pérdida, para decidir cambiar. Mi mensaje es: ¿por qué esperar? Puedes aprender y cambiar desde el dolor y el sufrimiento, o puedes hacerlo desde la alegría y la inspiración. ¿Cuál elegirías tú? Muchas personas creen, en algún nivel, que sus pensamientos influyen en su destino. ¿Tú también lo crees? Entonces, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se levantaron esta mañana y crearon conscientemente el futuro que desean? La razón por la que la mayoría no lo hace es porque, en el fondo, no creen que sea verdad. Si supieras que tus pensamientos realmente crean tu vida, nunca dejarías pasar un día sin crear esa vida que deseas. Y jamás permitirías que un pensamiento indeseado pasara desapercibido en tu mente. Ayer les decía al grupo en nuestro taller: tú piensas entre 60,000 y 70,000 pensamientos al día, y el 90% de esos pensamientos son los mismos que tuviste ayer. Si tus pensamientos influyen en tu vida y estás pensando lo mismo, entonces tu vida debería mantenerse igual, porque los mismos pensamientos conducen a las mismas decisiones a los mismos comportamientos, los mismos comportamientos a las mismas experiencias, y las mismas experiencias a los mismos sentimientos. Y esos sentimientos alimentan los mismos pensamientos. Tu biología, tu química cerebral, tus hormonas, incluso la expresión de tus genes, se ajustan a cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes. Y ese trío, pensamiento, acción, emoción, es lo que llamamos personalidad. Y tu personalidad crea tu realidad personal. Así que, si deseas una nueva realidad, necesitas una nueva personalidad. Eso implica pensar en lo que has estado pensando y cambiarlo. Tomar conciencia de tus hábitos y comportamientos inconscientes y transformarlos. Mirar las emociones que te mantienen atado al pasado y decidir si tienen cabida en tu futuro. Muchas personas quieren una nueva realidad sin cambiar su personalidad. Y no funciona. Tienes que convertirte en otra persona. La personalidad actual que tienes ha creado la vida actual que tienes. Estás aquí para comenzar a hacer consciente lo inconsciente. Observar tus hábitos automáticos, tus reacciones emocionales. Hay un principio en neurociencia que dice: las neuronas que se activan juntas, se conectan juntas. Si insistes en pensar lo mismo, elegir lo mismo, actuar igual, generar las mismas experiencias, estás reforzando las mismas redes neuronales una y otra vez. Eso se convierte en una firma mental rígida, un cajón en el cerebro que contiene los pensamientos, comportamientos y emociones que repites por años. Y eso se vuelve tu programa.
Subconsciente. La ciencia dice que a los 35 años, el 95% de lo que somos está memorizado. Son pensamientos, comportamientos y emociones repetidos tantas veces que se volvieron automáticos. Así que, ahora, el 5% de tu mente consciente tiene que enfrentarse al 95% que funciona como un piloto automático. Puedes pensar positivamente todo lo que quieras, pero si te sientes mal, la mente y el cuerpo están en oposición. Puedes hacer tu tablero de sueños con todas tus metas, pero si te sientes indigno, estás en oposición. Es momento de reeducar tu cuerpo para que siga a una nueva mente. Si cada mañana te levantas y te conectas con tu identidad revisando el celular, el WhatsApp, las redes, los correos, las noticias, si haces exactamente lo mismo que ayer, desde cómo te bañas hasta qué camino tomas al trabajo, tu cuerpo está en piloto automático, dirigiéndose a un futuro predecible. No has hecho nada malo. Solo estás tardando demasiado. Si ves a las mismas personas, vas a los mismos lugares, haces las mismas cosas, a la misma hora, y no estás siendo guiado por una visión del futuro, solo te quedan los recuerdos del pasado. Tu cerebro es un registro del pasado. Si cada mañana buscas sentir esa emoción conocida que te hace sentir como tú, entonces estás viviendo en el pasado. Y si tus emociones dirigen tus pensamientos, entonces sigues creando la misma vida. Si tus pensamientos realmente tienen algo que ver con tu destino, ha llegado el momento de pensar distinto, y actuar distinto, y sentir distinto. Su miedo, su sensación de no merecer, su inseguridad, su odio, su prejuicio, su envidia, sus celos. Si esas emociones están impulsando sus pensamientos, están activando diferentes circuitos en su cerebro que producen los mismos químicos para sentir más envidia, celos u odio. En el momento en que sienten esas emociones, eso impulsa más pensamientos y quedan atrapados en ese bucle de pensar y sentir y pensar. La redundancia de ese ciclo condiciona al cuerpo a convertirse en la mente. Y el cuerpo es la mente inconsciente. No sabe la diferencia entre una experiencia real en tu vida que genera una emoción y una emoción que tú generas solo con el pensamiento. Entonces, cuando una persona queda atrapada en ese bucle, el cuerpo, como mente inconsciente, cree que está viviendo la misma experiencia del pasado 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Para el cuerpo, está siendo torturado porque cree que está en la misma experiencia pasada todo el tiempo. Y la repetición de ese ciclo sigue enviando señales al mismo gen, de la misma manera. Y tarde o temprano ese gen comienza a deteriorarse y el cuerpo empieza a descomponerse. Entonces, si cómo piensas y cómo te sientes crea tu estado del ser, ya que los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Y si cómo piensas y cómo sientes crea tu estado del ser, entonces tendría sentido que si estás pensando pensamientos de autodevaluación o de no merecimiento y comienzas a sentirte indigno, en el momento en que te sientes indigno, tu cerebro está monitoreando cómo se siente el cuerpo y generará pensamientos correspondientes al sentimiento, lo que producirá más químicos para que te sientas indigno. Y luego pensarás más pensamientos de indignidad. Y si haces eso, muchas veces, alguien te preguntará, ¿qué te pasa? Y dirás, soy indigno. Y cuando declaras, yo soy, como una afirmación, estás ordenando a tu mente y cuerpo un destino. Y ese ciclo de pensar y sentir, con el tiempo, condiciona al cuerpo a convertirse en la mente. Lo que significa que cambiar es ser más grande que tu cuerpo,
más grande que las circunstancias que tú mismo creaste biológicamente dentro de ti. Entonces, si el cuerpo ha sido condicionado emocionalmente para ser la mente, el cuerpo está en el pasado y el sirviente se ha convertido en el amo. Y la mayoría de las personas creen que están tomando decisiones con su mente consciente, pero no es así. Están tomando decisiones con su cuerpo para reafirmar una emoción que se ha vuelto parte de su identidad. Y la revista Scientific American, una publicación prestigiosa, dijo el año pasado que cuando hablas de tu pasado, el 50% no es siquiera verdad, que lo inventas, que la memoria es creativa. Y la gente cuenta la historia de su pasado, la narrativa, solo para crear las emociones, activar y conectar los mismos circuitos, para así reafirmar su identidad. Entonces, para poder cambiar, debes volverte consciente de tus pensamientos inconscientes. Y en el momento en que te haces consciente de tus comportamientos automáticos y tus emociones, y los observas, significa que ya no eres el programa. Ahora eres la conciencia observando ese estado mental y corporal. Y comienzas a objetivar tu yo subjetivo. Y gracias al tamaño del lóbulo frontal, el logro más importante del ser humano, el 40% de todo tu cerebro, puedes comenzar a prestar atención a quién has sido y modificar tus comportamientos para hacer un mejor trabajo en la vida. Así que piensa en esto. Si fuiste a una boda y tomaste 2 shots de tequila, estoy inventando esto, claro, y luego tomaste un poco de vino blanco y champán, y luego en la cena tomaste 2 copas grandes de vino tinto, y de repente la música comenzó a sonar con fuerza y saliste a bailar. Mordiste tu labio, te quitaste los zapatos y te lanzaste a la pista. Y estaban grabando el video de la boda, y luego publicaron el video en internet, y te viste a ti mismo haciendo todo eso. ¿Crees que tal vez la próxima vez serías un poco más comedido o estarías un poco más consciente de lo que hiciste? Eso se llama evolución. Puedes observarte a ti mismo de la misma manera. Así que, en el momento en que te haces consciente de esos estados inconscientes de mente y cuerpo, ahora sabes dónde estás y hacia dónde necesitas ir. Y cruzar el río del cambio. Ir del viejo yo al nuevo yo. La parte más difícil del cambio es no tomar la misma decisión que tomaste el día anterior. A las personas en este evento les enseñamos cómo abrir su corazón y mantener la gratitud, la apreciación, el cuidado, la amabilidad y el amor, solo durante 10 minutos, 2 o 3 veces al día. Es posible que los niveles de cortisol bajen y los niveles de IgA, inmunoglobulina A, suban. Al final de los 5 días, los niveles de cortisol bajaron 3 desviaciones estándar, un hecho histórico en la ciencia. Los niveles de IgA subieron de 51,5 a 83. Eso también es historia científica. En 5 días comenzaron a activar nuevos genes. No eran monjes budistas, ni monjas con 40 años de devoción, ni rabinos cabalistas, ni académicos, ni eruditos. Eran personas comunes, como tú. 10 minutos de gratitud al día es mejor que cualquier vacuna contra la gripe. Lo medí. Entonces, cuando comienzas a unir todas estas piezas y te das cuenta de que tienes a tu alcance todas las herramientas para empezar a crear la vida que deseas, y dedicas un poco de tiempo todos los días, fuera de tu rutina habitual, para familiarizarte con tus pensamientos inconscientes, hacerte consciente de tus comportamientos automáticos y observar tus estados emocionales. Eso es exactamente lo que significa la palabra meditación. Volverse familiar. Con punto Q, cuando empiezas a pensar en una mejor forma de pensar, y activas y conectas esos circuitos en tu cerebro, y comienzas a planear y ensayar cómo vas a actuar algún
día, en alguna situación de tu vida, si lo haces correctamente, empiezas a instalar el hardware neurológico, y ese hardware, con el tiempo, se convierte en un programa de software. Comienza a ser familiar y cada vez más fácil para ti. Y si puedes cultivar una emoción elevada cada día y la combinas con una intención clara, tarde o temprano, esa emoción elevada comenzará a resultarte familiar. Así que el proceso de cambio es desaprender y reaprender. Es romper el hábito del antiguo yo y reinventar el nuevo yo. Es poda sináptica en neurociencia. Es desconectar conexiones y crear nuevas. Es desconectar y reconectar. Es perder la mente y crear una nueva. Es cambiar tu energía del pasado familiar hacia una energía del nuevo futuro. Y personas comunes en todo el mundo están comenzando a hacer esto. Quiero cerrar diciendo que hay un concepto en la ciencia que me encanta, y se llama emergencia. ¿Has visto un grupo de aves que giran todas al mismo tiempo en una bandada? Estuve en Austin, Texas, y bajo un puente, cada noche al atardecer, salen miles de millones de murciélagos y vuelan sobre el río durante kilómetros, todos siguiendo un patrón o un grupo de peces que giran al mismo tiempo. Ese concepto se llama emergencia en biología. Cuando lo estudias, todos piensan que hay un líder que los demás siguen, como si fuera un fenómeno de arriba hacia abajo. Pero resulta que no hay líder. En realidad, es un fenómeno de abajo hacia arriba. Todos lideran. Todos están conectados, como una sola mente, en un solo nivel de conciencia, y todos se comportan de la misma manera. Piénsalo. Tú y yo tenemos una idea incrustada en la mente de que, si lideras con demasiada pasión en la vida, vas a terminar mal. Ya sea Martin Luther King, John Lennon, Abraham Lincoln, o Mahatma Gandhi, o Juana de Arco, la gente ya no quiere vivir por la verdad porque teme tener que morir por ella. Pero, ¿qué pasa si todos lideramos? No puedes eliminar a todos, ¿verdad? La llegada de esta nueva era exige que emerja una nueva conciencia, que tú eres la persona que estás esperando, que si tú estás trabajando en tu miedo y ansiedad, y alguien más está trabajando en su ira y resentimiento, y todos están superando su yo limitado y moviéndose hacia un estado elevado de conciencia, y empezamos a comportarnos de forma altruista, creamos una nueva conciencia, y con ella una nueva especie de ser humano. Tomamos una comunidad de 750 personas, les pedimos que elevaran su energía, y pusimos a 70 personas al frente usando monitores de ritmo cardíaco. Todo lo que hicieron fue recibir. Todos los demás en la sala enviaron una intención basada en una emoción elevada para el mayor bien de esas personas con monitores. El 90% de ellos entró en coherencia cardíaca al mismo tiempo, en la misma meditación, el mismo día. ¿Ves? Estamos conectados por un campo invisible de energía que crea comunidad. Y son esas emociones elevadas, la gratitud, el amor, las que nos unifican. El mundo está constantemente recordándonos que nos separemos, que seamos egoístas, que sintamos carencia, indignidad, prejuicio o competencia. Pero cuando superas esos estados emocionales que te mantienen anclado al pasado, el efecto secundario de eso se llama sabiduría. Y te puedo decir por experiencia, cuando lo invisible, lo mágico, empieza a suceder en tu vida, y las cosas aparecen de la nada, porque tú las creaste desde la nada, y todo ocurre sin tiempo, porque lo creaste fuera del tiempo. Te preguntas, ¿esto es extraño? ¿O es Dios? Y mirarás hacia atrás en toda tu vida y no querrás cambiar nada, porque todo te trajo a ese momento presente.
Y esa emoción de plenitud que surge ahí debe inspirarte a crear tu próxima experiencia. Y eso se llama evolución. Gracias por escuchar. Este fin de semana es para ti. Es una oportunidad para retirarte de tu vida por unos pocos días y alejarte de la constante estimulación del entorno externo que constantemente te recuerda quién crees que eres como personalidad. Es una oportunidad para separarte de las personas que conoces, los lugares que frecuentas y las cosas que haces a la misma hora cada día. El tiempo suficiente para que recuerdes lo que en el fondo ya sabes. Cada vez que aprendes algo nuevo, creas nuevas conexiones en tu cerebro. Eso es aprender, forjar nuevas conexiones sinápticas. El premio Nobel Eric Kandel descubrió en el año 2000 que cuando una persona aprende solo un dato nuevo, duplica el número de conexiones en su cerebro de 1300 a 2600. Es decir, hay evidencia física del aprendizaje. Son huellas de conciencia. Pero si esa información no se repasa, si no se reflexiona sobre ella, esas conexiones se debilitan en pocas horas o días. Todo este conocimiento, esta filosofía, esta teoría, estos datos intelectuales, esta información científico-espiritual, comienza a transformarte físicamente. Pero esa información es para que hagas algo con ella. Cuando la aplicas, la personalizas, la practicas, cuando encarnas esa filosofía, estás obligado a cambiar tu comportamiento y hacer algo diferente. Si logras que tus acciones coincidan con tus intenciones, que tus actos reflejen tus pensamientos, si tu mente y tu cuerpo comienzan a trabajar juntos, entonces experimentarás algo nuevo. Cuando estás en medio de una experiencia, tus 5 sentidos te conectan con el mundo exterior. Y mientras ves, hueles, saboreas, tocas y escuchas, toda esa información regresa a tu cerebro y redes de neuronas comienzan a organizarse. Enriquecen lo que antes era solo teoría. Y justo en ese instante, tu cerebro genera una sustancia química, una emoción. Ese es el momento en el que sientes abundancia, salud, liderazgo, paciencia. Estás enseñándole a tu cuerpo emocionalmente lo que tu mente ya entendió intelectualmente. Porque el conocimiento es para la mente, pero la experiencia es para el cuerpo. Y cuando eso ocurre, estás encarnando la verdad de esa filosofía. Estás literalmente activando nuevos genes y reescribiendo tu programación biológica. Estás instruyendo químicamente a tu cuerpo para que comprenda lo que tu mente ya ha comprendido. Si lo hiciste una vez, puedes repetirlo. Y si repites una experiencia varias veces, estás condicionando neuroquímicamente tu mente y tu cuerpo para trabajar como uno solo. Cuando el cuerpo sabe hacerlo tan bien como la mente, el cuerpo se convierte en la mente. Es algo natural, automático. Eres tú. Lo has practicado tanto que ya no necesitas pensar en ello. Sabes cómo hacerlo, aunque no sepas exactamente cómo lo sabes. Es como un programa subconsciente que recuerda un orden interno más poderoso que cualquier condición externa. Y eso significa que estás comenzando a dominar esa filosofía. Entonces, nuestro camino es pasar de filósofos a iniciados,
y de iniciados a maestros. Ir del conocimiento a la experiencia y de la experiencia a la sabiduría. De la mente al cuerpo, al alma. Del pensamiento a la acción, al ser. Aprenderlo con la cabeza, practicarlo con las manos y saberlo con el corazón. Tú y yo ya tenemos todo el equipo biológico y neurológico para lograrlo. Y estamos en una época donde no basta con saber, es tiempo de saber cómo. La ciencia, hoy, se ha convertido en el lenguaje contemporáneo del misticismo. La ciencia desmitifica lo místico. Cuando se habla de religión, cultura o tradición, se divide al público, pero la ciencia une. Y si juntas un poco de física cuántica, neurociencia, neuroendocrinología, psiconeuroinmunología y epigenética, todos esos campos apuntan a una sola cosa: posibilidad. La nueva ciencia nos muestra que no estamos condenados por nuestros genes, ni estamos cableados para ser de una sola manera por el resto de nuestras vidas. Somos maravillas de adaptabilidad y cambio. El problema es que la mayoría de personas esperan una crisis, un trauma, una enfermedad, un diagnóstico, una pérdida, para decidir cambiar. Mi mensaje es: ¿por qué esperar? Puedes aprender y cambiar desde el dolor y el sufrimiento. O puedes hacerlo desde la alegría y la inspiración. ¿Cuál elegirías tú? Muchas personas creen, en algún nivel, que sus pensamientos influyen en su destino. ¿Tú también lo crees? Entonces, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se levantaron esta mañana y crearon conscientemente el futuro que desean? La razón por la que la mayoría no lo hace es porque, en el fondo, no creen que sea verdad. Si supieras que tus pensamientos realmente crean tu vida, nunca dejarías pasar un día sin crear esa vida que deseas. Y jamás permitirías que un pensamiento indeseado pasara desapercibido en tu mente. Ayer les decía al grupo en nuestro taller: tú piensas entre 60,000 y 70,000 pensamientos al día, y el 90% de esos pensamientos son los mismos que tuviste ayer. Si tus pensamientos influyen en tu vida y estás pensando lo mismo, entonces tu vida debería mantenerse igual, porque los mismos pensamientos conducen a las mismas decisiones a los mismos comportamientos, los mismos comportamientos a las mismas experiencias, y las mismas experiencias a los mismos sentimientos. Y esos sentimientos alimentan los mismos pensamientos. Tu biología, tu química cerebral, tus hormonas, incluso la expresión de tus genes, se ajustan a cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes. Y ese trío, pensamiento, acción, emoción, es lo que llamamos personalidad. Y tu personalidad crea tu realidad personal. Así que, si deseas una nueva realidad, necesitas una nueva personalidad. Eso implica pensar en lo que has estado pensando y cambiarlo. Tomar conciencia de tus hábitos y comportamientos inconscientes y transformarlos. Mirar las emociones que te mantienen atado al pasado y decidir si tienen cabida en tu futuro. Muchas personas quieren una nueva realidad sin cambiar su personalidad. Y no funciona. Tienes que convertirte en otra persona. La personalidad actual que tienes ha creado la vida actual que tienes. Estás aquí para comenzar a hacer consciente lo inconsciente. Observar tus hábitos automáticos, tus reacciones emocionales. Hay un principio en neurociencia que dice: las neuronas que se activan juntas, se conectan juntas. Si insistes en pensar lo mismo, elegir lo mismo, actuar igual, generar las mismas experiencias, estás reforzando las mismas redes neuronales una y otra vez.
Eso se convierte en una firma mental rígida, un cajón en el cerebro que contiene los pensamientos, comportamientos y emociones que repites por años. Y eso se vuelve tu programa subconsciente. La ciencia dice que a los 35 años, el 95% de lo que somos está memorizado. Son pensamientos, comportamientos y emociones repetidos tantas veces que se volvieron automáticos. Así que, ahora, el 5% de tu mente consciente tiene que enfrentarse al 95% que funciona como un piloto automático. Puedes pensar positivamente todo lo que quieras, pero si te sientes mal, la mente y el cuerpo están en oposición. Puedes hacer tu tablero de sueños con todas tus metas, pero si te sientes indigno, estás en oposición. Es momento de reeducar tu cuerpo para que siga a una nueva mente. Si cada mañana te levantas y te conectas con tu identidad revisando el celular, el WhatsApp, las redes, los correos, las noticias, si haces exactamente lo mismo que ayer, desde cómo te bañas hasta qué camino tomas al trabajo, tu cuerpo está en piloto automático, dirigiéndose a un futuro predecible. No has hecho nada malo. Solo estás tardando demasiado. Si ves a las mismas personas, vas a los mismos lugares, haces las mismas cosas, a la misma hora, y no estás siendo guiado por una visión del futuro, solo te quedan los recuerdos del pasado. Tu cerebro es un registro del pasado. Si cada mañana buscas sentir esa emoción conocida que te hace sentir como tú, entonces estás viviendo en el pasado. Y si tus emociones dirigen tus pensamientos, entonces sigues creando la misma vida. Si tus pensamientos realmente tienen algo que ver con tu destino, ha llegado el momento de pensar distinto, y actuar distinto, y sentir distinto. Su miedo, su sensación de no merecer, su inseguridad, su odio, su prejuicio, su envidia, sus celos. Si esas emociones están impulsando sus pensamientos, están activando diferentes circuitos en su cerebro que producen los mismos químicos para sentir más envidia, celos u odio. En el momento en que sienten esas emociones, eso impulsa más pensamientos y quedan atrapados en ese bucle de pensar y sentir, y sentir y pensar. La redundancia de ese ciclo condiciona al cuerpo a convertirse en la mente, y el cuerpo es la mente inconsciente. No sabe la diferencia entre una experiencia real en tu vida que genera una emoción y una emoción que tú generas solo con el pensamiento. Entonces, cuando una persona queda atrapada en ese bucle, el cuerpo, como mente inconsciente, cree que está viviendo la misma experiencia del pasado 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Para el cuerpo, está siendo torturado porque cree que está en la misma experiencia pasada todo el tiempo. Y la repetición de ese ciclo sigue enviando señales al mismo gen, de la misma manera, y tarde o temprano ese gen comienza a deteriorarse y el cuerpo empieza a descomponerse. Entonces, si cómo piensas y cómo te sientes crea tu estado del ser, ya que los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Y si cómo piensas y cómo sientes crea tu estado del ser, entonces tendría sentido que si estás pensando pensamientos de autodevaluación o de no merecimiento y comienzas a sentirte indigno, en el momento en que te sientes indigno, tu cerebro está monitoreando cómo se siente el cuerpo y generará pensamientos correspondientes al sentimiento, lo que producirá más químicos para que te sientas indigno. Y luego pensarás más pensamientos de indignidad.
Y si haces eso, muchas veces alguien te preguntará, ¿qué te pasa? Y dirás, soy indigno. Y cuando declaras yo soy como una afirmación, estás ordenando a tu mente y cuerpo un destino. Y ese ciclo de pensar y sentir, con el tiempo, condiciona al cuerpo a convertirse en la mente. Lo que significa que cambiar es ser más grande que tu cuerpo, más grande que las circunstancias que tú mismo creaste biológicamente dentro de ti. Entonces, si el cuerpo ha sido condicionado emocionalmente para ser la mente, el cuerpo está en el pasado y el sirviente se ha convertido en el amo. Y la mayoría de las personas creen que están tomando decisiones con su mente consciente, pero no es así. Están tomando decisiones con su cuerpo para reafirmar una emoción que se ha vuelto parte de su identidad. Y la revista Scientific American, una publicación prestigiosa, dijo el año pasado que cuando hablas de tu pasado, el 50% no es siquiera verdad, que lo inventas, que la memoria es creativa. Y la gente cuenta la historia de su pasado, la narrativa, solo para crear las emociones, activar y conectar los mismos circuitos, para así reafirmar su identidad. Entonces, para poder cambiar, debes volverte consciente de tus pensamientos inconscientes. Y en el momento en que te haces consciente de tus comportamientos automáticos y tus emociones, y los observas, significa que ya no eres el programa. Ahora eres la conciencia observando ese estado mental y corporal. Y comienzas a objetivar tu yo subjetivo. Y gracias al tamaño del lóbulo frontal, el logro más importante del ser humano, el 40% de todo tu cerebro, puedes comenzar a prestar atención a quién has sido y modificar tus comportamientos para hacer un mejor trabajo en la vida. Así que piensa en esto. Si fuiste a una boda y tomaste 2 shots de tequila, estoy inventando esto, claro, y luego tomaste un poco de vino blanco y champán, y luego en la cena tomaste 2 copas grandes de vino tinto, y de repente la música comenzó a sonar con fuerza y saliste a bailar. Mordiste tu labio, te quitaste los zapatos y te lanzaste a la pista. Y estaban grabando el video de la boda, y luego publicaron el video en internet, y te viste a ti mismo haciendo todo eso. ¿Crees que tal vez la próxima vez serías un poco más comedido o estarías un poco más consciente de lo que hiciste? Eso se llama evolución. Puedes observarte a ti mismo de la misma manera. Así que en el momento en que te haces consciente de esos estados inconscientes de mente y cuerpo, ahora sabes dónde estás y hacia dónde necesitas ir. Y cruzar el río del cambio. Ir del viejo yo al nuevo yo. La parte más difícil del cambio es no tomar la misma decisión que tomaste el día anterior. A las personas en este evento les enseñamos cómo abrir su corazón y mantener la gratitud, la apreciación, el cuidado, la amabilidad y el amor solo durante 10 minutos, 2 o 3 veces al día. Es posible que los niveles de cortisol bajen y los niveles de IgA, inmunoglobulina A, suban. Al final de los 5 días, los niveles de cortisol bajaron 3 desviaciones estándar, un hecho histórico en la ciencia. Los niveles de IgA subieron de 51,5 a 83. Eso también es historia científica. En 5 días comenzaron a activar nuevos genes. No eran monjes budistas,
ni monjas con 40 años de devoción, ni rabinos cabalistas, ni académicos, ni eruditos. Eran personas comunes, como tú. 10 minutos de gratitud al día es mejor que cualquier vacuna contra la gripe. Lo medí. Entonces, cuando comienzas a unir todas estas piezas y te das cuenta de que tienes a tu alcance todas las herramientas para empezar a crear la vida que deseas, y dedicas un poco de tiempo todos los días, fuera de tu rutina habitual, para familiarizarte con tus pensamientos inconscientes, hacerte consciente de tus comportamientos automáticos y observar tus estados emocionales. Eso es exactamente lo que significa la palabra meditación. Volverse familiar. Con punto Q, cuando empiezas a pensar en una mejor forma de pensar, y activas y conectas esos circuitos en tu cerebro, y comienzas a planear y ensayar cómo vas a actuar algún día en alguna situación de tu vida, si lo haces correctamente. Empiezas a instalar el hardware neurológico, y ese hardware, con el tiempo, se convierte en un programa de software. Comienza a ser familiar y cada vez más fácil para ti. Y si puedes cultivar una emoción elevada cada día y la combinas con una intención clara, tarde o temprano, esa emoción elevada comenzará a resultarte familiar. Así que el proceso de cambio es desaprender y reaprender. Es romper el hábito del antiguo yo y reinventar el nuevo yo. Es poda sináptica en neurociencia. Es desconectar conexiones y crear nuevas. Es desconectar y reconectar. Es perder la mente y crear una nueva. Es cambiar tu energía del pasado familiar hacia una energía del nuevo futuro. Y personas comunes en todo el mundo están comenzando a hacer esto. Quiero cerrar diciendo que hay un concepto en la ciencia que me encanta, y se llama emergencia. ¿Has visto un grupo de aves que giran todas al mismo tiempo en una bandada? Estuve en Austin, Texas, y bajo un puente, cada noche al atardecer, salen miles de millones de murciélagos y vuelan sobre el río durante kilómetros, todos siguiendo un patrón o un grupo de peces que giran al mismo tiempo. Ese concepto se llama emergencia en biología. Cuando lo estudias, todos piensan que hay un líder que los demás, como si fuera un fenómeno de arriba hacia abajo. Pero resulta que no hay líder. En realidad, es un fenómeno de abajo hacia arriba. Todos lideran. Todos están conectados como una sola mente, en un solo nivel de conciencia, y todos se comportan de la misma manera. Piénsalo. Tú y yo tenemos una idea incrustada en la mente de que, si lideras con demasiada pasión en la vida, vas a terminar mal. Ya sea Martin Luther King, John Lennon, Abraham Lincoln o Mahatma Gandhi o Juana de Arco, la gente ya no quiere vivir por la verdad porque teme tener que morir por ella. Pero, ¿qué pasa si todos lideramos? No puedes eliminar a todos, ¿verdad? La llegada de esta nueva era exige que emerja una nueva conciencia, que tú eres la persona que estás esperando, que si tú estás trabajando en tu miedo y ansiedad, y alguien más está trabajando en su ira y resentimiento, y todos están superando su yo limitado y moviéndose hacia un estado elevado de conciencia, y empezamos a comportarnos de forma altruista, creamos una nueva conciencia, y con ella una nueva especie de ser humano. Tomamos una comunidad de 750 personas, les pedimos que elevaran su energía
y pusimos a 70 personas al frente usando monitores de ritmo cardíaco. Todo lo que hicieron fue recibir. Todos los demás en la sala enviaron una intención basada en una emoción elevada para el mayor bien de esas personas con monitores. El 90% de ellos entró en coherencia cardíaca al mismo tiempo, en la misma meditación, el mismo día. ¿Ves? Estamos conectados por un campo invisible de energía que crea comunidad. Y son esas emociones elevadas, la gratitud, el amor, las que nos unifican. El mundo está constantemente recordándonos que nos separemos, que seamos egoístas, que sintamos carencia, indignidad, prejuicio o competencia. Pero cuando superas esos estados emocionales que te mantienen anclado al pasado, el efecto secundario de eso se llama sabiduría. Y te puedo decir por experiencia, cuando lo invisible, lo mágico, empieza a suceder en tu vida y las cosas aparecen de la nada, porque tú las creaste desde la nada, y todo ocurre sin tiempo, porque lo creaste fuera del tiempo. Te preguntas, ¿esto es extraño? ¿O es Dios? Y mirarás hacia atrás en toda tu vida y no querrás cambiar nada, porque todo te trajo a ese momento presente. Y esa emoción de plenitud que surge ahí debe inspirarte a crear tu próxima experiencia. Y eso se llama evolución. Gracias por escuchar.